Bueno, ya hemos terminado el tema de las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. ¿Tienes claras las conclusiones? ¿Conoces ya qué son las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional? ¿Sabes cuándo puedes acudir al Defensor del Pueblo? Por si te ha quedado alguna duda, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado en la unidad didáctica? La misma se divide en 5 grandes epígrafes: las Cortes Generales, atribuciones del Congreso y del Senado, el Tribunal Constitucional, composición y atribuciones del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. En cuanto a las Cortes Generales, ¿has podido estudiar qué son las Cortes Generales, cuáles son sus características, quiénes las componen y sus funciones? ¿Te acuerdas? Las Cortes Generales es el nombre oficial que se le da al Parlamento español, que está compuesto por 2 cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, y que asume el poder legislativo, representando al pueblo español. Las Cortes Generales se caracterizan por ser un órgano representativo y de poder político, por ser deliberante y bicameral, así como ser un órgano de control y asumir el poder legislativo. Como vemos, es un órgano bicameral, es decir, que está compuesto por 2 cámaras, el Congreso de los Diputados, que tiene un mayor protagonismo en la función legislativa, y el Senado, que se coloca en una posición de segunda lectura. Como funciones, las Cortes Generales ejercen la función legislativa, lo que implica la tramitación, elaboración y aprobación de las leyes. Vemos que hay un procedimiento ordinario y un procedimiento especial para elaborar las leyes orgánicas. Recuerda que son las leyes orgánicas, las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución, tal y como indica el artículo 81 de nuestra Carta Magna. También ejerce una función de control de la acción del Gobierno a través de diversos mecanismos, como por ejemplo las preguntas e interpelaciones al Gobierno, la solicitud de información a este, el voto de confianza cuando se plantee la cuestión de confianza, entre otras. Y también tiene funciones financieras, como el examen, enmienda y aprobación de los presupuestos generales del Estado o la autorización de la emisión de deuda. Funciones relacionadas con la corona, como por ejemplo autorizar para nombrar tutor de rey menor, y funciones relacionadas con el nombramiento de algunos cargos, como la designación del Defensor del Pueblo. ¿Y recuerdas cuáles son las atribuciones de cada una de las cámaras? Las has estudiado en este apartado, pero antes se han recogido las características más importantes de las 2 cámaras. Por un lado, el Congreso, regulado en el artículo 68 de la Constitución, que se compone de un mínimo de 300 y de un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Se establece la provincia como unidad de circunscripción electoral, con una representación mínima para cada circunscripción de 2 diputados, quedando las ciudades de Ceuta y Melilla representadas con 1 diputado cada una, y el Congreso, además, es elegido por 4 años. De este modo, el mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Por otro lado, el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial, y así lo dispone el artículo 69 de la Constitución. En cada provincia peninsular se eligen 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituye una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores: Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas 2 senadores. Y el Senado es elegido también por 4 años, y el mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. También has podido estudiar cuál es el estatuto de sus miembros, el funcionamiento de las cámaras y su estructura. ¿Te acuerdas de qué es el Tribunal Constitucional? Vamos a recordarlo un poquito. El Tribunal Constitucional es el órgano constitucional, intérprete supremo de la Constitución y que garantiza su supremacía, independiente de los demás órganos constitucionales, sometido únicamente a la Constitución y a su propia ley.
Su orden es único y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional. Es un órgano jurisdiccional. Por último, hay que tener en cuenta que es un órgano constitucional no integrado en el Poder Judicial. También has podido estudiar su composición. Lo conforman 12 miembros, nombrados por el rey, pero propuestos 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Sus competencias, recogidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, concretamente, las del Pleno del Tribunal Constitucional en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Especial mención se realiza al recurso de amparo, que se establece para proteger a todos los ciudadanos frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución, originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes, con el objeto de restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se promueve el recurso. Y ten muy clara la distinción entre este recurso y el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional actúa en pleno en 2 salas, integradas cada una por 6 magistrados y en sección. Y por último, se alude a las sentencias del Tribunal Constitucional y su valor, regulado en el artículo 164 y desarrollado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Finalmente, has estudiado la figura del Defensor del Pueblo, regulada en la Constitución en el artículo 54 y desarrollada por la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo, así como en su reglamento de organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo. Entre las características de la institución podemos señalar que es el alto comisionado de las Cortes Generales, que depende única y exclusivamente de estas y que tiene como misión la defensa de los derechos comprendidos en el título primero de la Constitución española, y además podrá supervisar toda la actividad de la Administración, aunque no es un órgano de la Administración, sino, como hemos visto, dependiente de las Cortes Generales. Los miembros de la institución son el Defensor del Pueblo y los adjuntos. El Defensor del Pueblo será nombrado por 5 años por las Cortes Generales y en cuanto a sus competencias, tiene como función la defensa de los derechos que se comprenden en el título primero de la Constitución. Podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación que conduzca a esclarecer los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, incluidos los ministros, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las administraciones públicas. Ahora solo te queda seguir repasando y hacer uso de todos los recursos de los que dispones en el campus, como son las preguntas de Entrénate, temario audiovisual, fax, esquemas y diccionarios.